La vivienda hoy viró un activo en el mercado, pero continúa siendo el lugar más importante de tu vida, o sea, el primer lugar donde tú llegas al mundo. Después del hospital vas a tu casa y es ahí que creces, es ahí que desarrollas tus relacionamientos, es ahí que te sientes seguro. Creo que en la pandemia fue algo muy, muy fuerte que, bueno, la primera cosa que nos dijeron fue quédate en casa, pero ¿en qué casa se quedaron millones y millones de personas? Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Dale, sumate y sé parte ahora de este movimiento de impacto. Temporada 2. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. En este podcast reunimos y entrevistamos emprendedores, inversores, líderes y referentes acerca de los temas de innovación, emprendimiento e impacto. Recorremos junto a ellos sus historias, aprendizajes, vivencias, errores y mejores prácticas. En este podcast que ya tiene más de una temporada con 40 episodios y aquí estamos en su segunda temporada y contando. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por sumarse a otro episodio y también les quiero comentar que desde ahora pueden comenzar a apoyar este podcast para ayudarnos a tener más y mejor contenido. Por tan solo $3 por mes. Esto lo pueden hacer ingresando en www.impactlatam.co/podcast y ahí seleccionan en quiero apoyar, quiero ayudar. Realmente se los estaré y se los estaremos agradeciendo muchísimo desde mi lado y desde el equipo de Impact Latam. También les pido por favor que nos ayuden a expandir este mensaje calificando este episodio y el podcast en cada una de las plataformas donde estén escuchando y de su preferencia. Muy bien, el día de hoy tengo el gran gusto de cruzar fronteras hacia Brasil, o más grande, con mi querida amiga, número uno, Camila Jordán. Ahora la voy a presentar. Tenemos un historial en el medio que es que ambos somos alumni del programa Global Competitiveness Leadership Program de Georgetown. He tenido el gusto y honor de ser parte y conocer a personas increíbles como Cami, entre otras, que están haciendo un gran trabajo. Así que no mucho más. La voy a presentar un poquito más formalmente. Camila es directora ejecutiva de Techo Brasil, esta organización que trabaja por temas de viviendas. Fue Program Director for the Basement Apartment Conversion Pilot Program, todo eso largo que nos va a contar para en Nueva York, en el East Side específicamente de Manhattan, y es Master of Public Administration de University of Columbia, Global Competitiveness Leadership Program de Georgetown. Ha sido nombrada como una de las 500 personas más influyentes de Latinoamérica por Bloomberg Línea. Es TEDx speaker y un montón de cosas más. Entre ellas una gran persona sobre todo. Así que, seja bienvenida, Camila, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Vos decime si lo dije bien. No, perfecto. Muchas gracias. Y quería también aprovechar para saludar a nuestros amigos GCLers que espero que nos escuchen porque estamos todos ahí espallados y nada, estar más juntitos. Me imagino que estarán haciendo lo que hay que hacer, que es compartir y escuchar, los fellows, ¿no? Exacto. Bueno, Cami, querida, quiero arrancar, como siempre estoy, mientras preparaba esta linda charla, esta linda conversación, estuve viendo lo que escribís, estuve escuchando, creo que casi todo tu podcast y apariciones donde estuviste. Y alguna de las frases que más me impresionaron y con la cual quiero arrancar es, vos expusiste en un congreso de temas de vivienda acerca de esto y dijiste, hoy en América del Sur y Caribe, una de cada cinco personas vive en una favela, villa o lugar de emergencia, ¿no? Contanos un poquito
¿Por qué decís este dato? ¿Por qué lo compartís? ¿Qué representa? Gracias. Bueno, creo que este dato es muy importante porque hablamos de tema, o sea, es un dato que trae desde su esencia em, la situación donde muchas millones de personas viven en Latinoamérica, que son asentamientos populares, que pueden tener diversas formas de concepción, ¿no? Diferentes de ciudades, más periurbanas, más fuera de centros urbanos, pero que tienen una característica que es hoy principalmente que tienen más de uno de sus derechos violados diariamente por no poder acceder a derechos básicos, así como vivienda, agua, educación, salud, movilidad, etcétera. Eh, Sus derechos no son reconocidos, principalmente porque dónde viven, ¿no? Entonces, por ejemplo, un dato muy fuerte también es que la mayor parte de las personas que viven en asentamientos no tienen acceso a un código postal, así se dice en español. Sí, Eh, sí. bueno, entonces, si piensas algo tan simple es que tú utilizas para tantos temas en tu vida, desde probar dónde trabajas, etcétera, eh, acceder a derechos, y no tienes una dirección fija que te puede ayudar a acceder a todo lo que es formal, de gobierno, de trabajo, de la vida en sociedad. Entonces, lo que es importante también pensar es que sí, son lugares donde muchos derechos son violados, pero principalmente son lugares que son construidos a partir de la propia voluntad de las personas. O sea, todo que existe ahí fueron las personas que construyeron con sus propios recursos, con sus propias manos, con la ayuda de los vecinos y de las vecinas. Y eso es algo muy importante de reconocer, que es la producción propia del hábitat, porque lo que significa es, yo no pude acceder a un cierto al mercado formal, por ejemplo, tuve que, bueno, pensar cómo iba a vivir. Y fui ahí a este lugar, encontré otras personas, en fin, cada lugar tiene su historia. Y construí mi casa, construí la forma como obtengo agua o no, electricidad, todo eso es de construcción propia. Entonces hay mucho potencial, muchas capacidades que ya existen en estos lugares. Entonces no podemos también mirar los asentamientos solo como lugares de falta, de violación de derechos, pero también como lugares de mucha potencia, de mucha fuerza, de mucho conocimiento, y que hoy simplemente están excluidos de la sociedad, o sea, vulnerabilizados y muchas veces eh, con políticas públicas que no llegan a las personas que más necesitan. Claro, claro. Y poniéndolo en contexto, ¿no? Está este otro dato que vi que compartías, esto de que en Brasil hoy hay 51 millones de personas. Es un montón. En Argentina yo creo que debemos ser Sí. 50, casi la población de Argentina entera, que vive en la pobreza, ¿no? Eso te quería preguntar, si lo puedes contextualizar en Brasil específicamente, ¿qué tan grande es este problema, ¿no? Obviamente, quizá suena muy básico, pero está bueno para que mucha gente entienda las dimensiones, sobre todo, de la problemática. Perfecto. Bueno, en Brasil la realidad es que son más de 62 millones de personas ahora que Ah, viven en situación de pobreza. Un muchos más. número, Ok. sí, que principalmente, bueno, no solo en América Latina, pero Brasil, con la pandemia, entendimos que o sea, los avances que tuvimos en los últimos 20 años fueron totalmente retrocedidos en poco más de 2 años. O sea, también tenemos que poner en cuestión el avance que hicimos, si era realmente estructural, si era algo que Claro, claro. transformacional, generacional, porque en 2 años todo se fue por abajo y retrocedimos muchísimo. Entonces, eso, en Brasil vimos la situación de personas que ya vivían ahí, tal vez viviendo de salario en salario, pero con cualquier cosa que pasa, en este caso, bueno, una pandemia internacional, perdieron todos sus ingresos y ahí o fueron vivir en situación de desabrigo, o entonces fueron para favelas, para casas de otras personas, pero muchas favelas, por ejemplo, vimos en Brasil que tuvieron una expansión, no solo las que ya existieron, pero también nuevas. O sea, las personas dejaron de poder acceder al mercado formal de alquiler, por ejemplo. Entonces, eso, mira, pensando en lo que tenemos que hacer en América Latina y en Brasil principalmente también, por sermos lo más grande,
tenemos una responsabilidad muy grande en los números de personas que están en pobreza, en situación de pobreza. Y realmente pensar cómo hacer políticas públicas y cómo tener un pacto de sociedad en conjunto para que sean cambios realmente transformadores, que no sea algo que de un día para el otro termina o que no hace un cambio que sea realmente de largo plazo. ¿Me puedes llevar, o nos podés llevar a mí, a la audiencia, ¿no? ¿Cómo es lo que vos ves? ¿Cómo es una favela dentro del pasillo de una favela en Río, en San Pablo, en la ciudad que vos quieras? Contanos un poquito esa realidad. Y sobre todo esto, me gusta esto que decís de que es una fuente oculta, no visible, de potencial, de talento, de creatividad, de un montón de cosas. Pero me gustaría que puedas compartir como la visión integral de eso. Perfecto. Bueno, ahí, de nuevo, creo que hay tipos de asentamientos como hay culturas diferentes en América Latina, y lo mismo pasa en los asentamientos. O sea, por ejemplo, cuando pensamos en una favela en Río, siempre pensamos ahí las favelas que están en el auto, en las montañas, ¿no? Sí. Que ya están también muy consolidadas, ¿no? Son la mayor parte de las viviendas son ya de bricks, no sé cómo se dice. Sí, ya son fabricadas con ladrillos, con eso, con estructura. ladrillos, eso. Pero también la realidad es que, por ejemplo, hoy tenemos a veces, por ejemplo, en São Paulo tenemos un barrio que es más, un lugar en la ciudad que es más pobre, y después atrás, o sea, por ejemplo, en un lugar donde el mercado formal no accede, que es, por ejemplo, donde hay agua, donde hay una torre de electricidad, etcétera, estos espacios son entonces después ocupados por personas que no consiguen estar en la ciudad formal, ¿no? Claro. Aquí decimos en el asfalto, ¿no? O sea, están fuera del asfalto formal. Entonces, lo que ven a veces es, están muy cerca tal vez de algunos servicios, pero al mismo tiempo muy lejos, porque sufren también como son diferenciados de cuando van a acceder a ciertos lugares, etcétera. Pero creo que cuando entramos, principalmente cuando hablamos de las ciudades grandes, son lugares muy densos, muy densos. Entonces, con poco espacio no hay espacio para autos o nada de este tipo, son bielacitas muy pequeñas donde tienes que caminar y donde las personas fueron construyendo sus viviendas ahí en lo poco espacio de la ciudad que el mercado formal no accede. Entonces, ahí es el único lugar que puedes tú construir tu vivienda. Lugares normalmente después depende mucho, pero ahí después, por ejemplo, puede ser que tenga poca luz porque está en un lugar, bueno, construido con muchas otras construcciones a vuelta, pues, problemas de agua, pues, si llueve mucho, si no llueve. Por ejemplo, en una de las comunidades que trabajamos aquí en São Paulo, bueno, la densidad de esta comunidad es impresionante. Además, cuando intentamos llevar, por ejemplo, los paneles de la construcción de techo, muchas veces, o sea, tenemos que siempre llevarlos cargados así en la vertical, y algunas veces tenemos que desmontar todo para llevar porque no pasa en los lugares tan estrechos que encontramos. Y esta comunidad está muy cerca de dos grandes industrias que hacen el desecho de su agua de forma ilegal. Y entonces van directamente a la comunidad. Entonces la comunidad ya está en un lugar súper vulnerable y además sufre con el tema de las otras industrias que están ahí haciendo el desecho del agua. Entonces es una situación muy difícil, y en San Pablo, en Brasil, bueno, depende del lugar, pero en San Pablo llueve mucho, ¿no? En el verano. Entonces hay siempre muchos problemas de inundación y cosas de este tipo. Wow, tremendo lo que decís. Sí, es muy impresionante. Yo siempre intento, o sea, claro, en mi cargo hoy no estoy todos los días en territorio, pero cuando voy siempre hago como un check-in conmigo misma, que es, cuando miro esta realidad de tanta desigualdad y tantos derechos violados, continúo indignada. O sea, tengo que continuar indignada. No puedo venir y pensar, sí, es normal, ya lo vi millones de veces. Ya hablé con personas que viven esa situación millones de veces, ya construí muchas viviendas. O sea,
y siempre estos check-up, como cuando entro, cuando salgo, continúo indignada, continúo sin pensar que esto es normal y que no que podemos vivir así. Eso es siempre algo que hago, porque si algún día pienso que eso está normal, que no estoy completamente como indignada con la situación, entonces algo ya está mal, ¿no? Y por eso, y por el otro lado, como dijiste, que son lugares donde hay personas increíbles, hay personas que tienen mucho potencial y ya capacidades, ni siquiera es solo el potencial, es que ya están haciendo cosas increíbles. Una de las personas de mi equipo siempre dice, no habría un CEO de una empresa que lograría pasar un día en el papel de un liderazgo comunitario. O sea, el desafío Mira. es tan grande, tan complejo, con tantas cosas que, o sea, nadie podría sobrevivir a un día solo, algunas horas en este cargo. Por eso, porque realmente son lugares hiper complexos, pero son con personas que están ahí sobreviviendo, intentando hacer el mejor que pueden con los pocos recursos que tienen. Y sí es muy triste pensar que muchas personas no van a poder como disfrutar de todo su potencial, de todas sus capacidades, porque no tienen el mismo acceso, porque no tienen las mismas oportunidades que otras personas tienen. Y hay factores estructurales, ¿no? De obviamente tener una vivienda, tener una casa. No sé bien cuáles son los estadios, pero me imagino, bueno, antes de eso, un campamento, ¿no? Y eso tratar de formalizarlo, por lo menos con una estructura básica, ¿no? Que es el clásica casa de techo a dos aguas. Uh-huh. No sé si sigue siendo así. Pero también, o sea, están los factores estructurales de formalizar una casa, de un hogar, y están los factores sociales, emocionales, ¿no? Que es algo de lo que vos hablás en tus columnas, y me gustaría que puedas compartir un poco más acerca de eso, ¿no? Que no se habla tanto. Generalmente me parece que la política pública o en general se habla de, bueno, construcción, ¿no? Como construcción, infraestructura. Pero hay toda una gama, todas unas dimensiones sociales de adaptación, resiliencia, salud, ¿no? Si puedes compartir un poquito más de eso. Perfecto. Yo creo que uno de los problemas que tenemos ahí a nivel mundial, infelizmente, porque no es solo en Brasil, no es solo en América Latina, pero el tema de la vivienda, de la habitación digna y accesible es un tema mundial. O sea, hay problemas en todos los países casi, de más o menos grado, pero es un problema en varios lugares, en el sentido que mucha gente cada vez menos consigue acceder a una vivienda digna sin, por ejemplo, o sea, dispensar la más grande de parte de su salario o algo así, ¿no? Claro. O no siquiera consigue comprar algo, empezar a pagar la deuda para comprar algo porque ya no, los ingresos no dan. Entonces eso es un tema que es mundial hoy, que era diferente a un par de años. Entonces, cuando hablas con las generaciones tal vez antes de nuestros papás, 20, 30, 40 años atrás, era diferente. Las personas sí podían, claro, con otros problemas, claro. Dependiendo del país, pero sí había una posibilidad más clara de acceder a vivienda. Pero el tema es que con el pasar de los años, de las décadas, la vivienda se tornó un activo financiero, ¿no? Entonces, no es solo ahora tu propiedad para que tú puedas vivir, etcétera. No, ahora es un elemento del mercado. O sea, claro. Hoy tenemos en el mundo todo constructoras que construyen edificios y casas, etcétera, solo para poner en un fondo. Nadie va a vivir ahí. ¿No? Entonces, es un activo en el mercado que, o sea, la vivienda pasó de un tema solo de ser un derecho, que también fue conquistado porque también no era desde siempre, claro. Para no, ni siquiera hoy no vimos la vivienda como un tema de derecho, lo vimos como un tema de mercado. Si tienes que acceder de otras formas que no están, o sea, planificadas, y ahí depende del país, obviamente, porque hay países que tienen más estructura, pero también son pocos. Que logran este camino para la vivienda digna y accesible. Y hoy cuando pensamos, y la ONU cuando dice qué es una vivienda digna y adecuada, no es solo, o sea, la vivienda, la estructura donde estamos ahora,
pero hay 7 criterios diferentes que tenemos que considerar cuando hablamos de vivienda. Entonces, por ejemplo, hay que tener seguridad de la pose, ¿no? O sea, la vivienda y sus ocupantes tienen que tener un grado de seguridad sobre el lugar donde estás viviendo. O sea, no puede entrar alguien acá de un día para el otro, no debería para despejarme a la calle. Segundo, tiene que acceder a servicios. Entonces, agua, saneamiento, luz, etcétera. 2, tiene que ser, no puede comprometer tu ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, entonces si yo estoy utilizando 70% de mi ingreso para pagar el alquiler, no está bien, porque no voy a poder acceder a otras cosas en mi vida, porque no voy a tener ingresos suficientes para vivir. Tiene que ser un lugar adecuado de habitabilidad, o sea, no puede llover dentro, esas cosas que deberían ser básicas, pero sabemos que no. Debe ser accesible para grupos específicos que sean marginalizados, desde deudas históricas, sociales, como también temas por ejemplo, una persona que necesita de una vivienda que tenga espacio para su wheelchair, ¿cómo se dice? Sí, su silla de ruedas. Eso, silla de ruedas. Como accesibilidad. Exacto, más directo a eso. Tiene que estar bien localizada y eso, bueno, sabemos que es un tema muy grande de las ciudades y además de las grandes ciudades. Y también tiene que ser adecuadamente, o sea, culturalmente adecuada, que es también algo que casi nunca pensamos. Entonces, para considerar que una vivienda es digna y adecuada, tiene que tener este set de criterios. Y hoy es muy complicado tener siquiera uno de ellos a veces, principalmente para los grupos que no consiguen acceder a la vivienda. Y entonces lo que es también muy importante pensar es eso, la vivienda hoy viró un activo en el mercado, pero continúa siendo el lugar más importante de tu vida, o sea, el primer lugar donde tú llegas al mundo después del hospital, vas a tu casa y es ahí que creces, es ahí que desarrollas tus relacionamientos, es ahí que te sientes seguro. Creo que en la pandemia fue algo muy, muy fuerte que, bueno, la primera cosa que nos dijeron fue quédate en casa, pero ¿en qué casa se quedaron millones y millones de personas? Claro, claro, O totalmente. sea, en Brasil tuvimos un aumento muy, muy grande de desalojos. Entonces, las personas estaban en una vivienda, dejaron de pagar y fueron enviadas para la calle en el medio de la pandemia. O sea, ni siquiera, o sea, para quien tiene una vivienda digna es muy difícil imaginarte esto, ¿no? Y mismo a veces las personas estaban ahí viviendo en situación ya de vulnerabilidad y ahí también llegaron personas para hacer desalojos. Entonces, este lugar que debería ser nuestro lugar más seguro, nuestro primer lugar en el mundo, estamos lejos de eso, ¿no? Estamos lejos de tener este derecho garantizado en Brasil y por el mundo afuera. ¿Qué nos pasó en el medio, no? Porque si se declaró como un derecho universal, ¿no? Por la ONU y demás, y sí, prácticamente no estamos, a veces se cumple uno de los 7, no sé, ponele, depende del lugar. ¿Qué tema? Y quiero llevarte, Cami, a hacer una comparación, ¿sí? Obviamente es una comparación que no resulta, digamos, equilibrada para nada, pero sí me interesaría conocer las diferencias o quizá las similitudes, puede ser más interesante, que vos viste cuando trabajaste temas de habitacionales en Nueva York, en el East Side de Manhattan, versus o comparado con la actualidad que vos ves en Brasil en estos espacios, en estos lugares. ¿Hay similitudes? ¿Hay algo? ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, en primer lugar fue en Brooklyn en realidad, pero es un lugar en Brooklyn que se llama East New York. Es confuso. Entonces es Brooklyn, perdón. Pero fue en Brooklyn. No hay problema. Bueno, lo mucho fue muy, muy interesante, o sea, mi pasada por los Estados Unidos, por Nueva York más específico, principalmente por temas de vivienda, porque es una ciudad que ya pasó por muchos extremos de vivienda diferentes con su historia.
Entonces, desde los años 80, donde las personas salían, la ciudad quemaba, había mucho abandono de las casas, de los departamentos, etcétera. Entonces, tuvieron que tener políticas públicas para atraer, para invertir en los lugares, para que las personas no saliesen de la ciudad. Y ahora una ciudad, bueno, que tiene muchos departamentos de lujo que están vacíos, más de 80.000 Ajá. personas que viven en situación de desabrigo todas las noches. Eh, y bueno, hay siempre una migración muy grande para la Meca, que es Nueva York. Entonces, tienen ahí un espectro muy amplio de problemas de habitación en las décadas, y por eso también me enamoré mucho de la ciudad, por tener muchas ONGs, muchos think tanks, muchas personas pensando, centros de estudio en las universidades pensando en este tema de vivienda. Y esta oportunidad de trabajar en este piloto fue muy interesante, porque realmente fue una conquista de la sociedad civil, de años y años luchando para que la ciudad mirase a los basements, a los sótanos, que ya eran ilegalmente alquilados para personas marginalizadas, muchas veces inmigrantes ilegales, y que vivían en situación muy peligrosa, porque si vives en un sótano que no está debidamente calificado para que vivas ahí, puede ser muy peligroso. O sea, desde lluvias, mucha agua que puedes morir ahogado, hasta incendios, que no hay salidas, aire, luz, todas estas cuestiones más físicas que no están garantizadas si no tienes como las características correctas. O sea, sí puedes vivir ahí, sí, hay formas de tener las situaciones, las características necesarias, pero también es muy caro en Nueva York hacerlo. Entonces, lo que pasa es que en barrios más pobres, las familias que tenían o tienen casas alquilan a otras personas más pobres todavía, de forma ilegal, pero es Mirá. malo para todos, o sea, no es bueno para nadie. Y entonces había muchas organizaciones, y todavía hay un movimiento para que la ciudad mirase este tema, porque es un tema en teoría que sería mucho más fácil de resolver que, por ejemplo, construir nuevo, porque en Nueva York ya no hay espacio. No es Claro, una ciudad claro. que tiene muchos espacios de construcción nueva, entonces tienes que sacar un edificio viejo para construir un nuevo. Eh, entonces, era un tema que también, en términos de resiliencia, incluso de tema climático, que sería mucho mejor, porque no necesitas construir, solo necesitas readecuar sótanos para que personas vivan. Y entonces, después de mucha lucha, consiguieron que la ciudad invirtiese en un piloto para seleccionar familias. Eran 50, 60 familias al inicio, que iban a pasar por todo el proceso de readecuación de su sótano, para que después alquilasen también a un precio más barato, porque iban Ujú. o a tener un crédito como perdonado, entonces un crédito con tasas muy bajas para hacer toda la renovación y adecuación de este sótano, y después tenían que alquilar por muchos años, ahora no me acuerdo exactamente cuántos años, por un precio más bajo también. Entonces, Ujú. eh, comencé a hacer a diseñar todo el proyecto, y fue muy interesante, porque al final todo el proceso social que yo aprendí en Techo cuando era voluntaria hace 10 años atrás, fue lo que o sea, me vendí cuando fui a la entrevista. O sea, fue a la Claro. entrevista, le expliqué todo lo que hacía en Techo Ajá. en Brasil, y fue perfecto, porque era exactamente esto: seleccionar familias, acompañarlas por el proceso, también trabajar mucho en red, porque era una ONG que era la contratada especial de la ciudad, que era la que yo trabajaba, pero yo tenía que coordinar con otras ONGs que tenían otros papeles, desde construcción, de la parte de alquiler, y también con la ciudad para coordinar todo el proyecto. Entonces fue muy interesante. Y claro, fue muy loco estar ahí en Nueva York, porque creo que cuando sales de tu ambiente, vas para otro lugar, aprendes mucho sobre un lugar nuevo, pero también te da una visión de dónde tú vienes, que es difícil tener cuando estás ahí, ¿no? Entonces, cuando sales y miras para atrás, o miras para tu lugar de donde vienes, las cosas que conoces, también empiezas a ver las cosas de otra mirada.
Entonces, para mí fue muy interesante estar en Estados Unidos, que tiene, y Nueva York en especial, que es la meca de diversidad, que es un poco como Brasil en ese sentido, porque Brasil es súper diverso, de poder entender y aprender mucho sobre dinámicas sociales que eran diferentes, pero al mismo tiempo también parecidas, porque al final el ser humano y nuestros instintos de comunidad o de exclusión se repiten por todo el mundo, ¿no? Entonces, pero después entender como las cuestiones culturales, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, en Brasil no tuvimos un tiempo donde, por ejemplo, los blancos y las personas no blancas estaban separados como Estados Unidos. Entonces, eso tuve consecuencias sociales, tanto en Brasil como en Estados Unidos, que son diferentes. Pero claro, el racismo continúa de formas diferentes y al mismo tiempo también de la misma forma, que es en Brasil y en Estados Unidos son países hiperviolentos que matan personas negras a cada minuto. Entonces, y linkear eso con todos los temas sociales que yo trabajo de vivienda también fue muy interesante. Además que East New York es también un lugar de muchos inmigrantes latinos, así que puedo practicar mucho mi español. Ahí está, ahí aprendiste. Sí, o sea, sí también, pero sí, y tenía un equipo también que era en su gran mayoría latino. Entonces fue súper interesante como toda esta mezcla y cómo todo se da. Y las estructuras de las instituciones, que también es súper diferente, ¿no? Nueva York versus Brasil. Solo este piloto tenía un budget de más de 6 millones de dólares, que después fue cortado porque la pandemia empezó y como manejaron esta plata para otro lugar y el piloto fue reducido, pero continúa con menos personas. Y entonces, no sé, fue una viaje muy loca en varios aspectos. Estamos hablando con Camila Jordán, directora ejecutiva de Techo Brasil, acerca de temas de vivienda y mucho más. Cami, quiero llevarte ahora sí al trabajo que hacen con el equipo de Techo en Brasil. Obviamente, Techo es una organización conocida, pero me gustaría que compartas un poquito acerca del trabajo que hacen y específicamente este estudio que realizaron junto a Getúlio Vargas, ¿no? Universidad, ¿no? Sí. Es una universidad. Sí. Universidad Getúlio Vargas, acerca de justamente este tema de la construcción de viviendas de emergencia y el impacto que tiene en las familias y un poco más. Perfecto. Bueno, Techo en Latinoamérica ya había hecho otros estudios de evaluación de impacto, ¿no? Es un tipo de evaluación muy importante cuando hablamos de programas sociales, pero en Brasil nunca lo habíamos hecho. Entonces fue una pesquisa, un estudio que empezó en 2019, pre-pandemia, donde íbamos a evaluar, ¿no?, grupos de personas que construyeron una vivienda con techo y grupos de personas similares, con características similares, que no habían construido con techo. Para poder entender cuál es realmente el impacto de la vivienda, en la vivienda de emergencia, en este caso, en la vida de las personas. Y fue muy interesante porque además, o sea, nada fue una gran sorpresa, porque claro, quien trabaja ahí y habla con las personas y escucha Techo tiene un tema muy grande de escucha y diagnóstico, que hace parte así transversalmente de nuestro trabajo en territorio. Muchas cosas ya habíamos escuchado. La primera cosa siempre, wow, ¿cómo estoy durmiendo mejor? ¿Cómo ahora puedo dormir en mi casa tranquilamente? Algo que parece simple, pero cuando vas pensando en los impactos que eso tiene de años y años, hoy sabemos entonces que las personas que tienen, y ahí es impresionante porque la vivienda de emergencia es una vivienda de emergencia. No es la vivienda digna que deberíamos todos tener, es una solución emergencial para una situación de alguien que vive en una situación tan vulnerable que un día más en esta situación no puede existir. O sea, por eso es una vivienda de emergencia. Porque entendemos que una persona no puede vivir en estas situaciones de alta vulnerabilidad donde no sabe si su vivienda va a sobrevivir más a una lluvia,
si vive en un piso de tierra, si no tiene ventanas, si entran animales que pueden hacer mal a tu hijo, a tu hija, todos esos temas que te tiran tu salud, literalmente todos los días, no te comen pedazos de tu vida. Y entonces lo que probó todo este estudio con FGV fue que 6 grandes cosas. La primera es la reducción de estrés diario, la mejora en el sentimiento de solitud, el fortalecimiento de los lazos de solidaridad entre la comunidad, una confianza más grande en los liderazgos comunitarios que están ahí, una disminución en los niveles de preocupación y segundo, una disminución también del consumo de medicamentos para depresión y ansiedad. Y entonces, eso, cosas que escuchábamos toda nuestra vida, un trabajo de techo, porque realmente parece una vida, en mi caso son ahí 10 años, fue entender cuantitativamente el impacto de una vivienda tan simple. O sea, ni siquiera estamos hablando de una vivienda permanente en un barrio que está incluso en la ciudad, todo eso. Y eso, claro, nos da más fuerza y creo que nos da más voz todavía para el trabajo que hacemos, porque lo que pasa es cuando hablamos de vivienda en Brasil principalmente y creo que en América Latina también, hablamos de soluciones que normalmente visan el déficit cuantitativo y hablamos de soluciones muchas veces que son de construcción de muchas viviendas sociales, pero no, o sea, fuera del centro, en lugares todavía muy lejos de la ciudad y todo eso, y siempre con una mirada mucho de una solución única. La vivienda es una solución única, cuando no, el problema de la vivienda es súper complejo, y eso, tenemos millones de personas en asentamientos, que no simplemente podemos llegar ahí y sacar todas las personas y ponerlas en otro lado. Entonces, en la forma como Techo hace su trabajo, que tiene toda una tecnología social, porque el tema, por ejemplo, de este resultado que mejoró los sentimientos de solitud, es muy interesante porque al final no es la vivienda en sí, pero es el proceso social que Techo implementa cuando construye viviendas. Y por eso que decimos que no somos una constructora, porque hacemos mucho más que viviendas, ¿no? Costuramos relaciones, estamos ahí en lugares donde más nadie está. Y es por eso que continúo después de 6 años completamente apasionada por mi trabajo. Está bueno esto que decís de que la necesidad, y bueno, lo que hacen ustedes no es solamente una constructora social, aunque bien podría ser una constructora grande, con alguna empatía, algo de acercamiento y construye, punto. Pero ustedes están en este trabajo mucho más social, mucho más de generar el puente, generar el lazo, de contención. Me imagino que tendrán que hacer un montón de contención también, porque ustedes son como un espacio donde la gente expone sus problemas y ustedes no le pueden dar solución a todos probablemente. Quizá le pueden dar el tema de la vivienda, pero después el tema del acceso al agua y quizás sí, quizás no. Esto que decías de la contaminación, o sea, hay un montón terminan siendo como estos lugares de apoyo donde el Estado no está, digamos, donde está ausente o si está, la gestión no es tan significativa, ¿no? Sí. Sí, hoy infelizmente en Brasil principalmente el Estado solo está básicamente de forma muy violenta, no es con servicios sociales, pero con mucha violencia, ¿no? Eso, hay ciudades que más y menos, pero Río y São Paulo, por ejemplo, porque tenemos también cuestiones muy fuertes de grupos diferentes de poder, etcétera, en varios espacios que van además solo de tráfico de drogas, pero también milicia que junta con la policía militar, o sea, una confusión gigantesca. El Estado está ausente. Y sí, de hecho, porque, o sea, en Brasil estamos desde 2006, pero ya estamos en Latinoamérica, que empezó en Chile en 98. Sí, 98. Sí, o sea, más de 25 años trabajando en América Latina. Y con la pasada de los tiempos, y como te había dicho antes, que pasa por todo un proceso muy grande de escucha y de diagnóstico, nuestra propia metodología fue evolucionando. Entonces, hoy no somos solo una organización que construye casas, pero sí una organización que trabaja con desarrollo comunitario. Y eso significa que
la vivienda y los otros proyectos que desarrollamos son herramientas para el desarrollo comunitario. Por eso tenemos un trabajo tan fuerte junto de los vecinos y de las vecinas, junto de los jóvenes voluntarios y voluntarias que donan todas sus horas, y junto principalmente también de los liderazgos, que en su gran mayoría son mujeres también, que trabajan no solo en su casa, no solo afuera para la plata, pero también después de forma voluntaria para su comunidad. Entonces hacen ahí 3 jornadas de trabajo casi diario. Y eso, entonces a lo largo del tiempo nuestro modelo fue desarrollando y por eso que hoy más que nunca, y ya era verdad antes, cuando solo construíamos viviendas, entre muchas comillas, pero ahora sí, o sea, ahora desde los últimos 15 años que fue desarrollando más para el tema de desarrollo comunitario, somos mucho más que solo construcción de viviendas, pero la vivienda continúa siendo un tema importantísimo, claro. El centro, porque además, si tú propio no tienes eso que te dice, no consigues dormir, si tienes estrés diario porque no sabes si tu vivienda va a caer, no quieres hacer más nada, o sea, no vas a quererte involucrarte en la reunión comunitaria para hablar sobre la horta y el puente y las otras cosas que tienen que pasar, la educación, o sea, tu dignidad básica tiene que estar cubierta y por eso que la vivienda, y eso es una metodología internacional que se llama Housing First, ¿no? Vivir primero, no sé cómo es la traducción en español. Sí, vivienda primero, sí. Sí, continúa siendo esencial como metodología hasta hoy. Está muy bueno lo que decís, Cami. Y quiero rescatar esto para la última pregunta que te quiero hacer antes del ciclo de cierre de 3 preguntas finales que hago siempre. Y tomando lo que vos decís, ¿no? O sea, por lo menos, corregime a ver si lo interpreté bien. Si el Estado no está, o sea, el Estado está ausente en este tema, estamos hablando en Brasil. Sí. Y si está de forma violenta, ¿no? Si eso es un dato, si eso es un hecho, ¿cuál debiera ser, sí, la política pública? Por lo menos en el corto plazo, que se debiera de implementar y que sé que vos estás trabajando y que están trabajando desde Techo para eso. Perfecto. Bueno, en Techo, en general, no solo en Brasil, pero acreditamos mucho que la solución a largo plazo pasa por el Estado. No hay duda, el Estado es el único que consigue llegar a todos los lados, cuando quiere, obviamente, ¿no? Porque tiene una capilaridad y un tamaño que no hay igual. Entonces, nuestro, que llamamos en Techo, nuestro endgame, o sea, esa metodología de endgame, es sí que nuestro modelo de trabajo sea adoptado por políticas públicas y que Techo sea ahí un partner a largo plazo del Estado. Eso pasa más o menos en diferentes países de acuerdo con la apertura o no de los estados, de los gobiernos. Argentina, Chile son ejemplos, y también en el Caribe tenemos buenos ejemplos de eso. En Brasil, infelizmente, estamos caminando a pasos muy pequeños, pero estamos ahí en la lucha. Pero eso significa que a corto plazo, un ejemplo, por ejemplo, que para poner así también los puntos en los ICES, durante la pandemia, el Estado tenía una dimensión muy grande de poder llegar a mucha gente, pero hay lugares que por falta de confianza, por no estar no llegan. ¿Qué podrían haber hecho que no hicieron? Por lo menos en Brasil, yo sé que hicieron en otros países, era accionar las organizaciones que están en estos lugares para hacer el puente. O sea, tu Estado ahora no vas a entrar, o sea, Techo tiene pasaje en lugares donde el Estado hoy no tiene, y nadie pone los pies ahí, porque no pueden, porque tienen miedo, porque no hay confianza ninguna. Y eso no es el caso de Techo, porque nosotros estamos todos los fines de semana en la comunidad. Claro, pues los conocen, están ahí. Exacto, entonces, y es una relación que se va construyendo a los pocos, porque también cuando llegamos es algo nuevo, hay que construir esta confianza. Cuando dices, bueno, por favor, desmonta tu choza y tu casa para que podamos construir en 2 días, y las personas te miran, sí, claro, tú ahí vas a hacer eso en 2 días, una casa. Entonces tenemos todo este trabajo social, la tecnología social de Techo es construir estos vínculos de confianza, ¿no? Para que podamos entonces hacer el trabajo. Pero lo que veo hoy es que en Brasil, por lo menos, el Estado no sabe trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. Y eso es una pérdida gigantesca, porque
porque, o sea, muchas veces no tienen la capacidad, no tienen técnica ni social a veces de llegar a todos los lugares y no tienen el pasaje, no tienen la confianza para ir. Entonces, ¿por qué no trabajar en conjunto con las organizaciones que están ahí para cambiar, para transformar realmente los territorios? Y eso es nuestra lucha, no solo en Brasil, pero en América Latina, realmente de nuestro modelo participativo, porque además todo el desarrollo comunitario que hacemos es participativo. De hecho, no llega y dice, tenemos que hacer eso o aquello, no. Nos sentamos juntos, hacemos un diagnóstico comunitario, presentamos los datos y con los vecinos y voluntarios, entonces trazamos planos de acción, priorizamos todo para pensar, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué es la prioridad de este territorio? Porque tal vez tú, Dani y yo, Camila, llegamos a un lugar y vamos a decir, acá no hay árboles, o acá no hay mucha basura en todos lugares, esto es el problema, pero la comunidad tal vez el tema es del agua, el agua no llega, el agua llega una vez, Claro. 2 veces a la semana, a las 3 de la mañana. Entonces, por eso que Techo tiene este modelo participativo, que es algo que es una, en Brasil decimos una joya rara, que es como algo muy especial, Sí. nuestro tesoro es nuestra Específico. metodología. Claro, Y claro, queremos claro. compartir, queremos que todos lo utilicen, mucho más el Estado. Sí. Y para eso caminamos y para eso trabajamos ahora y siempre. Buenísimo. Bueno, querida Cami, hicimos un lindo recorrido acerca de estos temas de acceso a vivienda, los factores que lo involucran, comparamos y mucho más. Te voy a hacer las últimas preguntas. Si tuvieses que regalarle un libro, serie o película a otra persona, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Muy bien. Bueno, voy a recomendar solo libros porque yo soy Ahí una está. viciada en lectura y voy a recomendar 2 también, que es difícil porque yo me gusta mucho hacer como lo que llaman de biblioterapia, o sea, de recomendar muy específico para lo que la Ok, persona quiere, ok, pero ok. haciendo una recomendación general, una es un libro que creo que solo hay en inglés que se llama Smart Enough City. Ok. Entonces ahora con esta moda o sea, que ya hace unos par de años, ¿no? De la Smart City, etcétera. Yo tengo muchos problemas con este tema o sea, por el tema de de ponernos tanto enfoque en tecnología y cosas que brillan y hacen lucitas y algo, cuando las personas no tienen agua, etcétera. Entonces, este libro es muy interesante, es una pesquisa de un researcher, pesquisador en Harvard, creo que es Harvard o MIT, no me acuerdo, que hace mucho de hablar sobre qué es la ciudad, qué debería ser la inteligencia de la ciudad verdaderamente. Es muy, muy bueno, recomiendo. Creo que hay en PDF también disponible online. Y Bien. el The otro, Smart Enough City. The Smart eso, Enough City. Eso lo sí, vamos a dejar en los links, como perfecto. siempre, del episodio. Y el otro libro es que se llama, en español se llama Pequeñas Cosas Bellas, en inglés es Tiny Beautiful Things, y es Ujú. un libro de cartas, cartas Ok. y consejos, y es una de los libros, o sea, mi top 10, tal vez top 5 libros que, que ya leí y creo que es un libro que tiene así poderes curativos. Y es un libro para quien necesita de coraje en algún momento de su vida, recomiendo este libro. No voy a decir más. Buenísimo. Me gusta esto de la biblioteca terapia. Me gusta, me gusta. Bueno, Cami, y la última. Si tuvieses que darte un consejo a vos misma cuando tenías 15 años o en la adolescencia, ¿cuál hubiese sido? Qué difícil. Yo personalmente odié la adolescencia, así que siempre cuando pienso, wow, qué bueno que este tiempo pasó, que ya no Ya estoy, pasó. que ya pasó. Eh, Pero yo creo que la verdad, no sé si sería un consejo nuevo, pero para mí en la adolescencia lo más importante fueron mis amistades, las relaciones que construí con mis amigas y mis amigos, que tengo hasta hoy muchos de ellos y que fueron como esenciales para momentos difíciles, para el crecimiento y todavía es algo que para mí es muy importante. Es la familia que construimos porque queremos, ¿no? Porque invertimos en estas relaciones. Entonces, creo que la verdad es que continúa con tus amigos y disfrutas también el tiempo donde
No es tan chistoso, pero al mismo tiempo es más como libre, ¿no? Sin preocupaciones, sin universidad, sin cuotas para pagar, etcétera. Buen momento. Sí. Tiene sus Muy cosas bien. buenas. Bueno, querida Cami, ¿algo más que quieras comentar antes de ir cerrando el episodio? ¿Algo que quieras decir que no hayamos destacado? No, o sea, muchas gracias por este espacio. Me encanta mucho escuchar. No escuché todos los 40 episodios, pero ya Son escuché muchos. son muchos. Pero hay personas increíbles y también, o sea, tu papel en traer los temas y la forma como lo haces es muy bonita. Entonces, parabenizarte y de ser que estoy muy honrada de ser invitada acá. Gracias, no, el honor es todo mío y gracias por compartir, abrir tu experiencia, tu corazón y mucho más. Cami, para aquellos que quieran contactarte, contactarles a vos, a Techo, ¿cuál es la mejor forma de encontrarlos, de escribirles? Bueno, pueden agregarme en LinkedIn, Camila Jordan. Ahí estoy todos los días haciendo el trabajo de A full. dirección ejecutiva. Y Techo, bueno, pueden seguirnos en la página internacional que es techo.org, tanto en online cuanto en Instagram. Y Brasil lo decimos Teto, ¿no? Porque es techo en portugués, Teto. entonces teto.bra. Ahí también estamos en las redes con este nombre y acompañar un poco de nuestro trabajo. Fenomenal, fenomenal. Bueno, querida Cami, gracias. Esta no será la última conversación. Probablemente en algún momento, cuando tenga alguna gran novedad, también podés sentirte libre de volver y contar como tu espacio, ¿sí? Muchas gracias. Así que gracias a vos, Cami, y gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir este episodio de Conversaciones con Impacto. Su tiempo y hacer de esto una linda experiencia. Les recuerdo que desde ahora pueden seguir apoyando este podcast, ahora monetariamente, con tan solo $3 por mes, y pueden hacerlo en www.impactlatam.co/podcast. Ahí eligen en Quiero apoyar y ya lo lleva a la página, así que estaremos completamente agradecidos para llevar más y mejor contenido a toda la región. Como siempre digo, si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos a info@impactlatam.co para poder seguir mejorando, y todo este feedback que nos dan es bienvenido. Y por favor, ayúdennos calificando este episodio y este podcast en cada una de sus plataformas de preferencia. Así que nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto, con más contenido, más speakers y mucho más de estos temas. Así que, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co